Hola, muy buenas tardes a todos. Les pedimos, bueno, disculpas por las demoras. Estábamos atendiendo algunos inconvenientes técnicos. Hace un rato que no hacíamos una charla en vivo, entonces tuvimos que ajustar nuevamente. Así que bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a quienes nos están siguiendo en vivo y a quienes luego se irán conectando a escuchar la charla más adelante, que es la magia de hacer estas charlas virtuales. Buenas tardes a Ana Laura, a Nahuel, bienvenidos, muchas gracias por conectarse con nosotros en este nuevo aniversario de la inauguración, la apertura del Museo Nacional Casa del Acuerdo, aquí en la ciudad de San Nicolás. Así que bueno, buenas tardes, gracias a Sofía y a Nano que están operando los controles, así que ahí vamos a comenzar. Bueno, darles la bienvenida y sobre todo que estamos nuevamente comenzando continuando en realidad con este ciclo de charlas, historiando el Acuerdo de San Nicolás. Comenzamos allá como por el 2021, parece. Ahora vamos a hacer un poquito de historia con Ana Laura, este trabajo maravilloso que venimos haciendo con todo el equipo de la Casa del Acuerdo, de la mano de Ana Laura, y a partir de ella contar con la colaboración generosa de tantísimos investigadores que desde distintas universidades de nuestro país están produciendo historiografía, y este feliz encuentro entre la producción académica y los museos es un caso en la Casa del Acuerdo, ya que nuestros guiones nuevos de la exhibición principal, ese trabajo lo comenzamos con motivo de los 170 años de la firma del acuerdo, en pandemia, conectados también virtualmente, como ahora. Estuvimos trabajando, no se podía viajar para consultar las fuentes, pero bueno, muchas reuniones y mucha colaboración desde los distintos investigadores que se sumaron en esa oportunidad. Y bueno, así fue como empezamos a trabajar juntos. Por un lado, comenzamos con el ciclo de charlas, que hoy nos va a acompañar Nahuel Ojeda para retomar estos encuentros, y aparte, a título personal, con un tema que yo creo que desde nuestras primeras charlas con Ana Laura era algo que me llamaba la atención, la figura de Bernardo de Irigoyen, así que feliz que hoy podamos incursionar un poco por ahí. Y otra cosa muy importante para nosotros como equipo del museo es poder, de la mano de Ana Laura, con quien agradezco enormemente el trabajo que venimos desarrollando en conjunto, podamos presentar el libro, ¿no? Este libro digital que con muchísimo esfuerzo lo terminamos de editar el año pasado, y por cuestiones de agenda se fue demorando, que se llama como nuestro ciclo de charlas, historiando el Acuerdo de San Nicolás, miradas y narrativas a 170 años de su firma, que también tiene el producto de todo ese trabajo conjunto con una serie de investigadores que se sumaron a trabajar con nosotros y todo el equipo de la Casa del Acuerdo, porque este libro, las exhibiciones, el ciclo de charla, tiene que ver con este trabajo en equipo del cual nosotros hacemos, y yo como directora del museo estoy muy orgullosa, porque es el compromiso de cada uno de los integrantes con el registro y documentación de las colecciones, con el mantenimiento de los edificios, tanto el monumento histórico como el edificio anexo, todo el trabajo de
de divulgación, de investigación, ahora la puesta en línea de los catálogos colectivos de nuestras colecciones, para que los investigadores, como nos pasó en tiempos de pandemia o ahora, puedan desde cualquier lugar y en cualquier horario entrar a consultar nuestras colecciones. Y todo el trabajo de divulgación y de comunicación que hacemos con las escuelas, con los distintos visitantes, ya sea desde las exhibiciones o ahora también con la producción de este libro que nos llena de orgullo, que lo enviamos, por supuesto, a las escuelas, que a todos los que nos están viendo, que todavía no se habían enterado que el museo había publicado un libro que de la mano de diferentes autores repiensa y reflexiona sobre, revisita el hecho histórico. Lo pueden descargar desde nuestra página web, Museo Nacional Casa del Acuerdo. En la página de inicio hay un carrusel en la home de la página principal de novedades, y ahí está el libro. Entran a una página donde se cuenta el proceso y abajo está el link de descarga gratuita. Así como también, para aquellos que no son muy de las páginas web, más de las redes sociales, en nuestras redes sociales, en las bio, en los Linktree, ahí también pueden descargar de forma gratuita. Ayúdennos a divulgarlo, a que circule, a que esta producción llegue a todos aquellos a que les pueda llegar a interesar. Así que, como siempre, muy agradecida, muy orgullosa de este trabajo en conjunto que venimos desarrollando y sosteniendo ya hace varios años, investigadores y equipo de museo. Y vamos a contar una infidencia, Ana. Nos vimos personalmente mucho tiempo después de que empezamos a trabajar juntos, en una oportunidad que yo tuve de ir a Mar del Plata, a la universidad, pero hasta ahí Ana no conocía al resto del equipo y hace poco pudo visitar el museo y conocer al equipo con el que venís trabajando, ¿no?, junto conmigo hace ya varios años. Así que gracias, Ana. Nuevamente, gracias, Nahuel. Bienvenidos a los dos. Y bueno, ¿te parece, Ana, que lo presentemos a Nahuel? Perdón, voy a hacer una salvedad, porque yo tengo... hablo de Ana Colaro, porque venimos trabajando juntos hace un montón de tiempo, pero también contarles que, bueno, Ana Laura es doctora en Historia, integra el CONICET desde la Universidad Nacional de Mar del Plata, y desde allí es que trabaja en conjunto con nosotros. De hecho, se especializa, bueno, ya lo vas a explicar vos, que te acordás que era todo un tema cuando nos conocimos, y exacto, la prosopografía, pero bueno, investigadora adjunta de CONICET, actualmente integra la coordinación del Programa Interuniversitario de Historia Política y las comisiones directivas de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia y del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, como les decía, donde está radicado el grupo de investigación Problemas y Debates del Siglo XIX, con quienes algunos de sus integrantes fue que comenzamos a trabajar en los inicios de este convenio con el museo, coordinando ese trabajo Ana Laura. Así que bueno, un pequeño repaso, Ana, porque el público se renueva, solo por eso. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Paola. Buenas tardes a todos y a todas. A mí también me da muchísima alegría esta charla y poder presentar el libro en esta coyuntura tan difícil que está atravesando el sistema universitario, científico y cultural público nacional. Bueno, en particular en estos momentos de políticas de financiamiento y de fuertes cuestionamientos a la validez y al rol de las humanidades y las ciencias sociales, creo que es fundamental seguir apostando a este tipo de intercambios académicos e institucionales. Por ello es que le agradezco mucho a Paola y a todo el equipo por su compromiso, por su gestión inestimable, creo yo, en hacer del museo
un ámbito muy dinámico de encuentro y de reflexión entre la sociedad y la historia. Como decía Paola, pese a que hace mucho tiempo venimos trabajando juntas, recién pude conocer, y también me acompañó Juliana Nicolini, otra de las integrantes de este proyecto y autora del libro. Pudimos hace poco ir al museo y vivenciar y experimentar el gran trabajo que hacen y la pasión y el empeño que le ponen, así que fue el cierre un poco de este trabajo, y no cierre, sino también la continuación, porque obviamente la idea es seguir transitando juntos distintas experiencias colaborativas. Y también, obviamente, agradezco muy especialmente a Nahuel por su cordialidad, aceptar esta invitación, y también por compartir con nosotros no solo la presentación del libro, sino su amplio conocimiento sobre la figura de Irigoyen, que, como decía Paola, es una figura sumamente interesante y que despertaba la curiosidad del museo desde tiempo, así que muchas gracias, Nahuel. También, obviamente, agradezco al público que nos está viendo, y les avisamos también que si quieren hacer cualquier comentario o pregunta sobre la charla de Nahuel, lo pueden hacer en el chat del canal, y después las recuperaremos obviamente al final de su charla para intercambiar un poco. Bueno, para aquellos que no lo conocen, presento brevemente a Nahuel Ojeda Silva. Es licenciado en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, donde ha sido docente, y es magíster en Investigación Histórica por la Universidad de San Andrés, institución en la que actualmente se desempeña como profesor y cursa el doctorado en Historia. También da clases en nivel medio. Sus temas de investigación giran en torno a los elencos políticos que participaron de la división de la Unión Cívica Radical a finales del siglo XIX. En este marco, su tesis de maestría, que fue defendida el año pasado, se titula Adelantes los que quedan, el bernardismo en la Unión Cívica Radical, 1896-1903, y puede consultarse en línea en el repositorio institucional San Andrés. Obviamente recomiendo a todos su lectura porque constituye, creo, un aporte muy original e interesante al conocimiento de la historia política argentina en general, pero particularmente de las prácticas políticas de esta facción bernardista del radicalismo. Sobre Bernardo Irigoyen, Nahuel también escribió un artículo sobre la primera campaña electoral en el país realizada en tren en el año 1885, que fue publicada en la revista Todo es Historia. Así que bueno, hechos las presentaciones y los agradecimientos, si le parece un poco, con Paola la idea era contarles muy brevemente un poco la historia de este libro que hoy presentamos. Así que bueno, Paola, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por hacernos la presentación formal de Nahuel. Bueno, este libro, como decíamos, realmente es el resultado de un anhelo que teníamos en la casa. En el museo hacía décadas que no se realizaban publicaciones, y en pandemia el trabajo que empezamos a hacer con el equipo, perdón, estoy mal de la garganta, estoy con un caramelo para no empezar a toser, empezamos a investigar la colección. Y cuando quisimos empezar a investigar la colección para pensar las narrativas de las nuevas exhibiciones, nos dimos cuenta que necesitábamos mucho más que la investigación de las colecciones. De hecho, en el equipo del museo no tenemos historiadores, no teníamos historiadores. Y los guiones presentaban un relato historiográfico muy poco actualizado. Entonces es ahí que comenzó nuestra búsqueda de sumar estos aliados necesarios a un museo de temática histórica. Necesitábamos historiadores especialistas en el periodo, gente que hoy esté pensando, releyendo, repreguntando a las fuentes del siglo XIX sobre este proceso, este complejo proceso de organización nacional donde se inscribe el hecho que sucedió en esta casa.
Y es en esa búsqueda que tuvimos, insisto, tuve la fortuna de conocer a Ana Laura a través de la referencia de colegas que sí vienen del campo de la historia, en el ámbito de los museos nacionales, que me referenciaron quienes estaban hoy trabajando temáticas vinculadas en función a lo que eran las inquietudes del museo en ese momento. Y ahí empezamos un trabajo hermoso, conociéndonos así de forma remota, conociendo las inquietudes del museo, dónde estábamos parados, qué necesitábamos saber, cómo en tener un nuevo ingreso con una mirada renovada a este proceso de organización nacional. Y nosotros, que venimos desde el mundo de los museos, a esa producción historiográfica necesariamente la leemos en términos de testimonios tridimensionales, que son las colecciones. Y en ese encuentro que tuvimos entre el grupo de investigadores que se sumaron a esta convocatoria que lanzó Ana Laura, a partir de estas conversaciones que tuvo con nosotros y el trabajo que se desarrollaba en el museo, investigando las colecciones, fue un proceso realmente muy enriquecedor, y creo que para ambas partes, porque nos permitió cada uno aprender y enriquecer la propia tarea y el propio conocimiento a partir del encuentro con la producción de los otros. Eso que en un momento la urgencia era el guión de la nueva exhibición principal, en vistas de los 170 años de la firma del acuerdo. Recordemos que la Casa Histórica llevaba cerrada varios años, entonces, con motivo de semejante aniversario, nuestro objetivo como museo, como equipo del museo, era reabrirlo con una nueva apuesta, y esa nueva apuesta necesariamente necesitaba revisar lo que en museología llamamos el guión científico, ¿no? De qué relatos históricos estábamos hablando, y a partir de ahí, cuáles eran las narrativas que íbamos a construir en sala. Y eso fue posible gracias al trabajo en conjunto de todos estos, y el aporte de todos estos historiadores que fueron compartiendo sus trabajos, y nos permitió tener una mirada sobre el acuerdo desde distintos aspectos de este hecho histórico, que uno lo cuenta y parece súper abordable y asequible, pero tiene tantas aristas como las propias complejidades del proceso. Para nosotros sigue hoy siendo fuente estos artículos que se escribieron en ese momento para que nosotros pudiéramos pensar la exhibición principal, o sea, el guión de la exhibición principal. Y ese fue el primer objetivo. Y la verdad que quedó, estamos todos muy contentos. Ana ahora sí que lo pudo ver en vivo y en directo en sala, creo que también el producto final de cómo fue la traducción, ¿no? En un lenguaje museográfico de esos artículos que se escribió en tiempos de pandemia. Cabe aclarar que el trabajo que hacemos en los museos es muy complejo. ¿Cómo contamos en una sala, en pocos metros, en pocas líneas de texto, lo que está en todo un artículo o lo que está en un libro entero? Y ahí es ahí donde entra en juego nuestra experticia, que tiene que ver que, bueno, cómo abordamos esos temas en pocos metros, con colecciones, con distintos recursos gráficos o audiovisuales. Y así salió y pudimos inaugurar la exhibición principal, que se llama Punto de Encuentro, Punto de Partida, el Acuerdo de San Nicolás. Que, por supuesto, invito a todos a que nos vengan a visitar. Estamos en la ciudad de San Nicolás, al norte de la provincia de Buenos Aires, en calle de la Nación, 139-142. Pero bueno, luego de eso, habiendo pasado y cumplido con ese aniversario, el trabajo en conjunto siguió. Seguimos trabajando y contando con la colaboración, como en este caso la de Nahuel, de tantísimos historiadores que nos dedicaron su tiempo alimentando este ciclo de charlas,
Y luego llegó el momento de decir, bueno, tenemos toda esta producción escrita, es hora de convertirla en un libro. Y ahí vuelta el trabajo de Ana en volver sobre esos artículos y volver a trabajar junto con los autores, más sí el trabajo nuestro de parte del museo, ya sea para coordinar diseño, la coordinación, la producción, tuvimos algunos avatares en el camino en cuanto a la corrección del diseño editorial, que después eso demoró la salida y luego pudimos llegar al resultado final, el cual estamos muy contentos, lo celebran mucho el público en general y sobre todo los docentes y también los investigadores. Porque en este ejercicio de divulgación, también vale aclarar que el pedido que nosotros hicimos, que es un texto en un tono de divulgación de la historia, para que lo podamos entender quienes no somos de la historia, tanto que lo puedan disfrutar quienes se dedican a la producción historiográfica. Y creo que hemos también en este caso logrado felizmente el objetivo. Así que, bueno, eso es un breve resumen, o no tan breve, ustedes me dirán, desde el lado del museo, de lo que significó para nosotros volver a publicar. El museo mañana cumple en su aniversario número 87. Se inauguró el 16 de octubre de 1937 y la verdad que nosotros podamos seguir teniendo este tipo de encuentros, este tipo de producción, de divulgación, es parte de la misión del museo. Este museo que se abrió con determinados objetivos y una misión hace 87 años, renueva su compromiso con la comunidad, con el patrimonio y también con la historia nacional desde distintos ámbitos. Y tener estos encuentros es uno de ellos. Y espero que podamos seguir publicando y podamos seguir convocando autores que se sumen a pensar con nosotros. Bien, bueno, muchas gracias, Paola. Bueno, como comentaba ella, el contacto inicial entre nosotras fue su interés por esta prosopografía de los gobernadores, pero muy pronto este entusiasmo tan contagioso que les cuento a aquellos que no la conocen, que la caracteriza, muy pronto se derivó y comenzamos a pensar, digamos, otro tipo de actividades y a diseñarlas en función de diversos registros y formatos, pero teniendo, como ella decía, siempre como horizonte que pudieran aportar un poco al conocimiento y a la reflexión también histórica sobre el acuerdo, tanto para el público en general como especialmente para la labor del museo y en la gestión de sus propios guiones. Bueno, el grupo Problemas y Debates del siglo XIX, que dirige la doctora Valentina Irolo, ya contaba con bagaje en proyectos y labores de divulgación histórica, y un poco en relación a las solicitudes y al intercambio con Paola, pensé en poner en diálogo las agendas de investigación de algunos de los integrantes del grupo, todas, esto cabe referir también, financiadas por el CONICET. Y entonces diseñamos estas actividades y un proyecto de colaboración que también termina, como señaló Paola en este libro, con distintos colegas que voy a pasar a nombrar en orden alfabético. Valentina Irolo, quien como les decía, es la directora del grupo de investigación, Lucas Bilbao, Mariano Kloster, María Laura Mazzoni, Alejandro Morea, Juliana Nicolini y Melina Yanguilevich, a quienes, por supuesto, aprovecho para expresar todo mi agradecimiento por la gran dedicación, por el profesionalismo con que atendieron a esta iniciativa y dieron curso a este libro. Bueno, para contar un poquito, brevemente, un poco más acerca del proceso de elaboración y de edición, como señalaba Paola, lo que hicimos en primera instancia fue un informe técnico en el que pretendimos dar un poco una respuesta ordenada a estas necesidades que Paola señalaba que tenía el museo de contar con un material histórico actualizado.
Y el libro constituye como un segundo paso y es una revisión y ampliación crítica que hicimos de ese material, para lo que nos resultó clave tanto una reunión que hicimos con el personal del museo, y acá obviamente voy con esto que decía Paola de la importancia de los intercambios y de que todos nos vimos enriquecidos, y allí, bueno, nos manifestaron varias cuestiones para poder ajustar el tono y lo que pretendía el museo de esta producción. Como les decía también, a los criterios que fuimos definiendo entre los autores del libro. Entonces, como objetivo, esperamos haber logrado, ¿no? Por supuesto, acercar a diferentes lectores un texto de síntesis histórica, actualizada, sobre el acuerdo de San Nicolás, y pensamos, y esto era algo importante, que tuviera el potencial de contribuir a que docentes o distintos colegas de otras disciplinas pudieran, a partir de este texto, apropiárselo y realizar distintas actividades didácticas y culturales. Entonces, con acento en la perspectiva muy federal que, como le gusta decir a nuestra directora, y suscribo, nos nuclea como grupo de investigación, el libro lo que hace es concebir al acuerdo desde un registro de análisis social, territorial e institucional bien amplio. Allí lo que propusimos es examinar problemáticas que, a nuestro entender, son centrales para considerar al Acuerdo de San Nicolás y a cada uno, de sus artículos en el convulsionado contexto político del siglo XIX. Y en este marco, claramente tuvimos que hacer nuestros propios acuerdos, entre los que me interesa referir, que apuntamos, y esto de acá a lo que señalaba Paola como un interés también del museo principal, a que tuviera un tono de divulgación histórica. Para ello hicimos distintos ajustes a ese informe que les contaba. Por ejemplo, optamos lamentablemente por sacrificar el apéndice documental, pero integrar algunos documentos que nos parecían claves en la narrativa. Por otro lado, consensuamos en que cada capítulo presentase un breve encuadro historiográfico de los temas y, como anticipaba, que se contribuyera, digamos, a dar un significado y un sentido histórico de lo que se acordó en 1852, para lo que hicimos una distribución y una problematización del contenido del articulado, esto es, de los 19 artículos y del artículo adicional en torno a las distintas temáticas y coyunturas que transita cada uno de los capítulos. Y considerando entonces la selección de temáticas, nos propusimos descentrar la mirada que muchas veces se tiene sobre el protagonismo, digamos, en el proceso de Justo José de Urquiza, y como anticipaba también desde Buenos Aires, hacia entonces un énfasis en el marco institucional y de la legitimidad y los distintos actores del acuerdo, por lo cual entonces estas narrativas que dan título al libro pretenden entramar los principales marcos políticos e institucionales y de legitimidad, así como el papel de las magistraturas claves en torno a la firma del acuerdo, a la par que presentan variantes. Intentamos hacer una síntesis de las variantes situaciones provinciales tras la batalla de Caseros, de las experiencias de los gobernadores que confluyeron en San Nicolás, y también del impacto de lo que significó el acuerdo en los años iniciales de la década de 1850. Entonces, para culminar, hago un breve repaso muy somero por los capítulos. El primero está a cargo de Alejandro Morea y de Giuliana Nicolini y explica el devenir de la gobernación y la legislatura durante la primera mitad del siglo. Esto a los fines de comprender el protagonismo de ambos en la firma y la ratificación del Acuerdo de San Nicolás. Luego Valentina Irolo amplía esa contextualización porque lo que hace es restituir en su capítulo los desafíos abiertos y las medidas que se ensayaron desde la derrota del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, mapeando también esta diversidad que decía de escenarios provinciales hacia la firma del acuerdo. Y luego, en tercer lugar, sobre este escenario planteado en los artículos previos, hay un capítulo a mi cargo en el que propongo una caracterización general de los perfiles y de las trayectorias de los gobernadores signatarios, atenta tanto a sus singularidades como a sus cualidades comunes, a un análisis general.
Y luego Mariano Kloster focaliza en la conducción de las relaciones exteriores, en tanto una atribución soberana cardinal para entender el significado, como decía, de lo que se firmó en el 52. Y luego la justicia de paz es abordada por Melina Yankelevich como otra institución, otro ámbito cardinal, y en su capítulo Melina advierte el porqué de la firma del acuerdo en la residencia del juez de paz Alurralde, considerando el derroteo de esta figura en el espacio sociopolítico tanto bonaerense como nicoleño. Y el último capítulo es un capítulo de coautoría, de balance general, en el que participaron fundamentalmente Lucas Bilbao y Laura Mazzoni, y también nos sumamos Juliana Nicolini, Alejandro Morea y yo, y en este capítulo la religión católica y su ritualidad, el calendario cívico y particularmente las genealogías con la Revolución de Mayo son analizados y considerados como otros basamentos de legitimación del acuerdo, al tiempo que, como les decía, realizamos algunas proyecciones del impacto de lo acordado para la conformación de un orden político nacional nuevo. Así que bueno, eso es un poco, son las coordenadas generales del libro que les queríamos compartir. Vuelvo a agradecer entonces y a manifestar mi alegría y mi entusiasmo por ver el resultado final del trabajo. Y sin más entonces le voy a dar la palabra a Nahuel para que nos cuente brevemente su lectura del libro y acerca de Bernardo de Irigoyen, esta figura tan fascinante en torno al acuerdo y la vida política nacional de las décadas siguientes. Bueno, buenas tardes a todos, a los que están conectados también. Muchas gracias, Ana Laura, por la invitación, a Paola también por las palabras, la referencia también a este personaje que vamos a tratar de analizar un poquito, su trayectoria muy vasta, muy larga, que es Bernardo de Irigoyen. Pero antes de meterme en el personaje y empezar a contar un poco su recorrido político a lo largo del siglo XIX, me parece que vale la pena hacer un comentario sobre el libro. La verdad, el libro me pareció muy interesante. Me parece que forma parte también de una serie de ejercicios que se vienen haciendo en los últimos años, de tratar de condensar algunos procesos del siglo XIX, que, a ver, acá voy a defender un poco el siglo, ¿no? Porque quizás en la investigación el siglo XX y gran parte de los procesos políticos y culturales, sociales son tan atractivos que quizás el siglo XIX, ahora no tanto, pero ha quedado un poco atrás en el sentido de la investigación. Me parece que en los últimos años se ha reforzado, ¿no?, la presencia de muy buenos ensayos y sobre todo de mucho trabajo colectivo, que me parece que es una clave muy, muy interesante para tener en cuenta. El único comentario así al pasar que me gustaría hacer sobre algo que me llamó la atención del libro y de gran parte de los capítulos que pude leer, tiene que ver con la idea de el acuerdo de San Nicolás y en parte digamos, su construcción posterior, ¿no?, lo que es la sanción de la Constitución, como el punto de partida, ¿no? Ese concepto de punto de partida que, bueno, incluso se repite hasta el día de hoy en algunos proyectos políticos, ¿no?, más citando a Alberdi que otra cosa. Pero esa idea de punto de partida me parece que también, y en ese sentido algunos capítulos lo trabajan muy bien, es el de pensar también al acuerdo como un punto de llegada. Porque, y esto me parece que también vale la pena destacarlo, que es, hace un par de años, ¿no?, se salió un libro, que también un trabajo colectivo respecto de la batalla de Caseros,
me parece que acá hay otro elemento, ¿no? Para profundizar y que incluso quizás, a mi modo de entender, el periodo resulta más interesante que la propia batalla, ¿no? Porque, sobre todo como punto de llegada, me parece que hay detrás todo un recorrido institucional de la primera mitad del siglo XIX que vale la pena analizar desde la perspectiva del 52/53 y me parece que es algo que está bueno de pensar y el libro en ese sentido realiza una contribución. No sé si arranco ya directamente a hablar un poco más de Bernardo, después de este comentario. Me gustaría introducirlo un poco, cómo llegué a Bernardo de Irigoyen, ¿no? Forma parte de mi propia investigación, tanto de licenciatura como de la maestría y del actual doctorado, que gira en torno a la Unión Cívica Radical, a su primera década y quizás ahora avanzando un poquito más en el tiempo hasta lo que es la llegada a la presidencia en 1916. Ahí aparece la figura de Bernardo desde un primer momento. Y claramente el gran tema es que cada vez que se menciona Irigoyen, tengo que aclarar que es Bernardo. Y no es Hipólito, ¿no? Es como la gran referencia y que todo el tiempo pasa lo mismo, ¿no? Que incluso en charlas, no sé, en un taller de tesis, yo digo Irigoyen y todos dicen, ¿quién? ¿Hipólito? No, Bernardo. Entonces, ahí es en parte también casi como un objetivo personal de destacar a este personaje que a mí me parece fascinante, sobre todo por algo con lo cual quiero arrancar, que es está presente en gran parte de los procesos políticos de la segunda mitad del siglo XIX, como un segunda línea, como personaje principal en algunas ocasiones, está presente y me parece que es algo que vale la pena destacar de este personaje que para mí cubre gran parte de la segunda mitad del siglo XIX y de principios del XX, porque el dato también biográfico que hay que destacar desde un primer momento es nace en 1822, muere en 1906. Estamos hablando de un personaje que tiene la misma edad que Bartolomé Mitre. Es decir, que cubre todo el recorrido, incluso de un personaje central de la política argentina del periodo. Y en ese sentido me gustaría arrancar con una conclusión o balance sobre el personaje, que es, para mí, Irigoyen, por su constante presencia en el escenario nacional, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, se constituye como un personaje central de la política del periodo. Su carrera logra atravesar todo el siglo, las diferentes etapas que vive el país, y es por eso que también me resultó interesante el nombre de la charla, porque más allá de que hace referencia a su papel en el Acuerdo de San Nicolás, ¿no? Como figura del consenso, me parece que funciona en varios niveles. Más allá del papel que ahora voy a comentar, que tuvo en la década de 1850, me parece que sirve para comprender una característica clave de su trayectoria política, que es la diplomacia o la negociación, como se lo quiera definir, que tiene que ver con su habilidad para negociar y sobre todo en la búsqueda de acuerdos. Si hay algo que va a caracterizar a la figura de don Bernardo a lo largo de sus 6 décadas de trayectoria política es la búsqueda del acuerdo. E incluso, acá es un dato interesante, ¿no? Quizás de un Bernardo tardío, de un Bernardo ya en la década de 1890, que forma parte de la Unión Cívica Radical, que en parte nace de una ruptura, nace de la ruptura de ese acuerdo en 1891,
en toda esa década, ¿no?, donde se da la formación de la Unión Cívica Radical y también su división con la Unión Cívica Nacional, Bernardo formó parte, ¿no?, termina siendo el más acuerdista dentro de los intransigentes. Es más, es el que en 1897 va a plantear dejar de lado la ruptura y volver al acuerdo. Entonces, a mí me parece que esta idea de la figura del consenso, de la búsqueda del acuerdo y de su habilidad para negociar a gran escala define a este personaje. Como ya comenté al pasar, él nace en 1822. Su origen, a pesar de compartir el apellido, quiero aclarar, no tiene ningún vínculo familiar con Hipólito Yrigoyen. Por más que los dos formaron parte de la Unión Cívica Radical, siempre recordar que el que tiene una vinculación familiar con Hipólito era Leandro Alem, no Bernardo de Yrigoyen como tal. La familia de don Bernardo formó parte de la administración colonial. Estamos hablando de una familia de larga data en el Río de la Plata, en la provincia de Buenos Aires, para ser más específicos, y es donde también se puede comprender la base económica que va a tener Bernardo más adelante, porque es una de sus características como personaje. Realizó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires y se graduó para la década de 1840, y ahí es donde empieza su función pública, su labor en la administración pública, y sobre todo teniendo en cuenta su familia era federal, y es por eso que va a empezar a trabajar para la administración del gobierno de Juan Manuel de Rosas, que no es un dato menor, porque hoy en parte vamos a ver a un don Bernardo presente en el acuerdo de San Nicolás post batalla de Caseros, post derrota de Rosas. Pero siempre vale la pena señalar que los primeros trabajos, las primeras funciones públicas de este personaje se dieron a lugar en el escenario del rosismo. También al pasar, me gustaría comentar que en sus años de estudio, ya en la década del 40, en 1840, Bernardo va a conocer a quienes van a ser gran parte de sus amigos políticos a lo largo de toda su trayectoria. Y estamos hablando también de un grupo de personajes que también formaron parte de la segunda mitad del siglo XIX. Estoy hablando de Luisa Espeña, Marcelino Ugarte, Rufino de Elizalde, Guillermo Rawson, José Benjamín Gorostiaga, entre otros. Y no me parece un dato para dejar de lado, porque una de las características que a mí también me parece muy interesante de la figura de Bernardo de Irigoyen es hablar de los amigos políticos, porque es algo que se puede ver al principio de su carrera y también se puede ver al final, ¿no? Dentro del análisis de él como líder de la Unión Cívica Radical, allá a finales de la década de 1890, una de las características que se puede destacar es la amistad política que va a tener con personajes de una generación posterior, como van a ser Francisco Barroteveña, Adolfo Saldías, Joaquín Castellanos, Adolfo Mujica, entre otros. Volviendo a la década de 1840, su primer trabajo en la función pública fue iniciar una carrera diplomática dentro de la legación argentina en Chile, ¿no? Y enviado por el gobierno de Juan Manuel de Rosas, pero que también al contactarse, al visitar Chile y empezar a trabajar en ese país, va a conocer a varios exiliados del régimen de Rosas. La verdad, esta primera década de función pública de Irigoyen, no hay muchas fuentes, la verdad hay pocas menciones como tal. Aparece en algunas biografías que se han escrito sobre este personaje, una que escribió el ya mencionado Francisco Barroteveña, muy cerca de su fallecimiento, otra la escribió un
Un personaje fue su secretario personal en la década de 1890, que fue José Bianco. No hay muchos datos sobre esta primera parte de la carrera de Irigoyen. En algunos extractos bibliográficos se destaca que la verdad es que este pasado rosista no le generó ningún tipo de inconveniente, sobre todo en la década del 50. Pero yo tengo mis dudas respecto de esto porque en 1885 Bartolomé Mitre va a rechazar la candidatura presidencial de Bernardo Irigoyen y en un comentario que aparece en prensa se hace referencia a el pasado rosista de Bernardo. Y en un comentario que hace un diputado mitrista, también en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, allá en 1902, cuando Bernardo era gobernador de Buenos Aires, este diputado de origen mitrista, Orlando Williams, cuestiona la labor de Bernardo como gobernador y señala que han pasado más de 70 años y el problema que tiene Bernardo Irigoyen es que sigue formando parte de la tiranía de Juan Manuel de Rosas. La verdad es que no hay mucha información y me parece que es uno de los grandes temas también alrededor de este personaje Irigoyen, que está presente en muchos eventos, pero tampoco hay muchos papeles y documentación sobre su participación como tal. Pero bueno, eso, si quieren después, lo retomo respecto de cómo tratar de pensar también una investigación sobre este personaje en particular. Lo cierto es que en la década de 1850 él retorna al país y fue designado también por el gobierno de Juan Manuel de Rosas para reunir documentos relacionados a los derechos del país sobre el Estrecho de Magallanes. Este también es un tema interesante porque acá Irigoyen se va a meter de lleno en la cuestión limítrofe con Chile, que va a ser también uno de sus grandes, va a ser una de las grandes características de la carrera de Irigoyen, que es las relaciones exteriores, la diplomacia y sobre todo la cuestión con Chile, la cuestión limítrofe con el país trasandino. A mí me parece que el gran quiebre de esta carrera política que, tiene menos de 10 años para 1851-52, tiene un quiebre a partir de la batalla de Caseros y con la llegada de Urquiza al poder. Acá, en este sentido, Bernardo se va a sumar rápidamente al bando de Urquiza y va a ser designado por el líder de la Confederación como comisionado frente a los distintos gobiernos provinciales, ¿no? Esto que, por ejemplo, se menciona en uno de los capítulos del libro, ¿no? Del papel que tuvo Irigoyen en las negociaciones con los diferentes gobiernos provinciales al calor de lo que va a terminar siendo el acuerdo de San Nicolás. Este nombramiento contaba con el objetivo de explicarle a las diferentes provincias los propósitos políticos del nuevo gobierno que, según el propio Urquiza, iban a garantizar la estabilidad de los gobiernos legítimos y que puedan acelerar el venturoso día en que la nación argentina se organice libremente bajo el sistema representativo federal, es la propuesta de Urquiza ya en el año 52. En este sentido, por ejemplo, Barroteveña, en la biografía de Irigoyen, destaca la labor de don Bernardo, ¿no? Y lo establece como agente de la pacificación en el interior y factor político importantísimo de la organización federativa de la República concertada en el Acuerdo de San Nicolás, que preparó durante su gira a las provincias y proclamada luego en la Constituyente de 1853. Más allá de, bueno, quizás la cercanía de Barroteveña y cómo destaca, o quizás exagera también, ¿no? el propio protagonismo de don Bernardo, acá hay un tema que también me gustaría introducir, que es el punto de las giras. El punto de las giras a las provincias, porque ahí también hay un elemento que gira en torno
la diplomacia que va a tener Bernardo a lo largo de su carrera política y que lo va a tener como ministro del Interior más adelante en la negociación con las provincias, en diferentes gobiernos, en la presidencia de Avellaneda y en la presidencia de Julio Argentino Roca, y también como candidato a presidente en 1886 y en su recorrido, en su gira como candidato en tren, ¿no? Que también es un dato que me gustaría mencionar un poquito más adelante, en 1885. Eso por un lado respecto al papel que él tiene como comisionado del nuevo gobierno frente a las provincias. También se destaca en uno de sus extractos biográficos, extractos biográficos pensados para su candidatura presidencial de 1885, que en julio del 52 va a ser nombrado vocal del Consejo de Estado que estableció el propio Urquiza y que fue como una especie de consejo, ¿no? Donde también hay personajes muy importantes de la época, como Del Carril, Pico, Barros Paso, Anchorena y Gorostiaga, y que en este consejo se van a establecer algunos elementos muy interesantes para la época, como la proscripción de la pena de muerte por delitos políticos y la abolición de la pena de confiscación de bienes por cualquier delito. Y acá se abre otro elemento de la carrera de Irigoyen, muy poco explorado, que es el de la jurisprudencia, ¿no? Pero también él era doctor en jurisprudencia, y esto también va a tener algunas décadas donde él se dedique más a estos asuntos, sobre todo en la década de 1870, donde él forme parte de la legislación de Buenos Aires y de la Convención Constituyente de 1873. En una de sus biografías se menciona un dato que, la verdad, solo aparece en las biografías, me resulta difícil chequearlo como tal, y es que Urquiza, después de estas experiencias, le ofreció el cargo de secretario del Congreso Constituyente, pero que Irigoyen lo declinó por motivos personales. Y acá se hace referencia a que Irigoyen, después de todo este evento, se va a retirar un poco de la vida política, de la vida pública, y se va a dedicar un poco más a la carrera profesional y sobre todo a los negocios. Y eso abre una puerta, ¿no? También a otro rasgo de la personalidad de Irigoyen, que tiene que ver con Irigoyen fue uno de los personajes más ricos de la Argentina a finales del siglo XIX. Esto tiene que ver con la compra de terrenos en partes de Buenos Aires y en el sur de Santa Fe, y sobre todo con la producción de ganado ovino. Irigoyen formó parte de aquel boom lanar no tan analizado de aquellas décadas. Y esto, por ejemplo, a ver, este papel más empresarial, rural de Irigoyen, se puede ver, por ejemplo, en el monumento que tiene don Bernardo acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde vemos a un don Bernardo rodeado de ganado y con también algunas referencias a la política, pero la cuestión económica también se destaca dentro de su propia vida. No solamente va a tener grandes terrenos en la provincia de Buenos Aires y en el sur de la provincia de Santa Fe, sino que también va a formar parte de la fundación y organización de la localidad de General Rodríguez, donde se ubicaba su gran estancia llamada La Choza, que es donde Irigoyen, por ejemplo, ya muy grande en la década del 90 y principios del 1900, era su lugar de descanso, ¿no? Por ejemplo, él era gobernador en La Plata y se iba a descansar el fin de semana a General Rodríguez. Hay un retorno a la vida política ya para 1860, y es que Irigoyen va a formar parte de la asamblea convocada por la provincia de Buenos Aires para revisar la Constitución Nacional. Esta convención, que también va a ser muy célebre, van a participar políticos
muy importantes en la época, ¿no? Como el ya mencionado Mitre, Sarmiento, Vélez Sarsfield, Mármol, y entre otros, y se va a establecer como uno de los pasos necesarios para la reincorporación de Buenos Aires a la Confederación. Lo cierto es que yo diría que hasta la década del 70, la vida de Irigoyen se repartía entre la función pública y sus asuntos relacionados a lo rural, ¿no? al mundo ganadero. Pero lo cierto es que a partir de la década de 1870, a mí me parece que Irigoyen se convierte en un político todoterreno. Y esto lo podemos ver por los cargos que va a ocupar a partir de esta década. Fue designado procurador del Tesoro durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Cuando no ocupaba cargos en esa década, va a ocupar en varias ocasiones una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Y ya durante la presidencia de Nicolás Avellaneda se lo va a designar como ministro de Relaciones Exteriores, cargo en el que va a tener una destacada participación en la resolución de conflictos con los países limítrofes, sobre todo el caso que siempre se destaca es la cuestión con Chile. No solamente eso, sino que el propio Avellaneda lo va a designar, lo va a cambiar de cartera, de ministerio, para ocupar el Ministerio del Interior. Y como producto del desempeño en estos cargos, Irigoyen ya era considerado un personaje central de la vida política nacional y, por ejemplo, ahí por primera vez se lo presenta como un potencial candidato a la presidencia de la Nación. Y esto forma parte de una propuesta pensada por Luis Sáenz Peña, íntimo amigo de Irigoyen desde los primeros años, y un personaje que va a empezar a aparecer en la historia de don Bernardo, que es Leandro Alem. Tanto Leandro N. Alem como Luis Sáenz Peña en 1880 presentan una proclama en el Club del Progreso para candidatear a la figura de Bernardo Irigoyen, que como se sabe, en el año 80 quien va a ocupar la presidencia va a ser nada menos que Julio Argentino Roca. Pero acá tenemos la primera candidatura de 3 de Irigoyen a la presidencia de la Nación. Este cargo, este lugar político que empezó a construir Irigoyen también lo va a llevar a que en la propia presidencia de Julio Argentino Roca ocupe cargos importantísimos, y en este sentido va a repetir los cargos de la presidencia de Nicolás Avellaneda. Primero va a ser ministro de Relaciones Exteriores. Ahí es donde se llega al acuerdo definitivo con Chile por la cuestión del por cuestiones de límites en el año 81. Y también luego va a ser designado ministro del Interior. Un dato de color de este momento de Irigoyen como ministro del Interior, cuando llega el avance de las líneas, ¿no? de telégrafos, las 2 primeras líneas personales, una va a ir a la casa del presidente, a Julio Argentino Roca, la otra va a ir a la casa de Bernardo Irigoyen, que está ubicada en la calle Florida, muy céntrica. Hoy, creo, su casa es un local de farmacias de cadena, ¿no? Para no decir el nombre. Pero bueno, esta participación central que tuvo el propio Irigoyen en la presidencia de Roca también le va a valer que en el año 85 sea una vez más candidato a la presidencia de la Nación y a mi entender el momento en el que Irigoyen está más cerca de la presidencia. Porque esa elección que se ha analizado mucho, ¿no? La de 1886, con estas 3 figuras que quieren alzarse, no solamente con la presidencia, sino con la venia de Julio Argentino Roca, ¿no? Con el apoyo a la candidatura del presidente actual en aquel entonces. Esa disputa tiene a 3 protagonistas, uno es Miguel Juárez Celman, el otro es Dardo Rocha, en ese momento gobernador de la provincia de Buenos Aires, el otro es nada menos que Bernardo Irigoyen.
Y en ese sentido es que Irigoyen arma, ¿no?, con parte de sus amigos políticos, una campaña muy interesante, a mi entender, que es esta campaña en tren al interior del país, una vez más, una gira a las provincias, como allá en 1852, pero en este caso para ofrecerse como candidato a presidente. En marzo del 85, entonces, con el apoyo de sus principales amigos políticos, Bernardo Irigoyen oficializó su intención de suceder a Julio Argentino Roca en la presidencia de la Nación. En ese caso, el que va a formar parte, quien va a ser su presidente de campaña va a ser Delfín Gallo, tucumano, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por la provincia de Buenos Aires, sí, y de destacada participación Delfín Gallo en la Ley 1420 de Educación Pública. Él va a ser su jefe de campaña y quien va a quedar como el presidente en el comité de la capital va a ser, una vez más, Luis Sáenz Peña, ¿no?, que los nombres se empiezan a repetir. Dato también interesante al pasar de esta campaña, y es el que no lo va a apoyar en esta ocasión va a ser Alem, en parte porque Alem estaba retirado de la vida política, allá en el año 85, y ahí es donde se lo ve a Bernardo mucho más cerca de Roca, ¿no?, que Alem, antirroquista, probablemente el personaje más antirroquista de la época, no formó parte de esta campaña presidencial. Lo cierto es que la campaña en sí es muy interesante, hay un muy buen libro de la época, un registro de la época que es de David Peña, que es el viaje en tren, se llama así, ¿no?, de la campaña presidencial de Bernardo Irigoyen, en la cual la idea original era recorrer 1.500 kilómetros desde Buenos Aires a Jujuy y tener una parada en casi todas las provincias, y para esto se va a utilizar el moderno ferrocarril, que en parte muchos de los avances fueron durante la gestión del propio Bernardo como ministro del Interior, tanto en Avellaneda, en la presidencia de Avellaneda, como en la de Roca, y sobre todo era la de tratar de replicar la típica campaña presidencial de los Estados Unidos, la más emblemática de la época, la que llevó a Grover Cleveland del Partido Demócrata a la presidencia de este país en 1884, es decir, muy cerca de todos estos eventos. Lo cierto es que esta campaña no termina bien, Juárez Celman va a ser oficializado como candidato. Acá se da tanto esta figura del consenso y del acuerdo. Acá vemos a un Irigoyen romper, es la primera gran ruptura política de Irigoyen desde Rosas Urquiza, si lo podemos visualizar de esa manera, y es donde Irigoyen termina convirtiéndose en uno de los referentes de la oposición a la candidatura de Juárez Celman en lo que termina siendo una experiencia muy cortita de los Partidos Unidos, donde se va a reunir Irigoyen con Dardo Rocha, ¿no?, el otro rechazado por Julio Argentino Roca en ese año 86. Irigoyen, en las elecciones presidenciales, obviamente gana Juárez Celman, se va a convertir en el nuevo presidente de la Nación. Los autonomistas tucumanos lo van a votar a Irigoyen. Es decir, en ese mapa electoral, el único lugar donde Irigoyen recibe votos es en la provincia de Tucumán. Ahí se entiende la conexión y en parte la voluntad de Delfín Gallo, ¿no?, de apoyar la candidatura de Bernardo Irigoyen. Lo cierto es que ahí llegamos a un momento de quiebre de la política de Irigoyen, porque un Irigoyen que formó parte de la presidencia de Avellaneda y de la presidencia de Julio Argentino Roca, es decir, de la conformación y consolidación del Partido Autonomista Nacional, ahora vemos a un Bernardo que se convierte en líder de la oposición. Y esto sucede, sobre todo, cuando en 1889 se da la formación de la Unión Cívica, al calor del rechazo de la presidencia de Juárez Celman y en plena crisis económica y política,
y Bernardo es convocado por parte de la juventud que rechaza a Juárez Celman a formar parte de los prohombres de la Unión Cívica. Y ahí se suma, por ejemplo, Bernardo a figuras como el propio Alem, ¿no? Alem que vuelve a la vida pública, a Aristóbulo del Valle, al propio Bartolomé Mitre, que van a formar parte de los prohombres, ¿no? De los grandes hombres de la Unión Cívica detrás del movimiento de jóvenes dirigentes, por ejemplo, el ya mencionado Francisco Barroteveña. Lo cierto es que, sobre todo la presencia de personajes de gran peso político como Alem y Mitre, generaron que la Unión Cívica, más allá de la Revolución del Parque, termine siendo un problema a resolver para el Partido Autonomista Nacional, sobre todo después de la renuncia de Juárez Celman en agosto de 1890, y eso lleva a un Bernardo que, una vez más, aparece como potencial candidato a ocupar algún lugar dentro de la fórmula presidencial, sobre todo en un proyecto que también resulta ser muy cortito, que es el de una potencial candidatura Mitre-Irigoyen, ¿no? Bartolomé Mitre, Bernardo de Irigoyen. De la Unión Cívica y de la ruptura como tal de la Unión Cívica original y da comienzo a lo que es su momento dentro de la Unión Cívica Radical. Dentro de la Unión Cívica Radical, Irigoyen se va a convertir en uno de sus líderes, uno de sus referentes, detrás de Alem, muy cercano, repito, como personajes muy diferentes, por otra parte. Alem más pasional, iracundo, Bernardo mucho más metódico. Y hay un dato interesante que, por ejemplo, destaca Paula Alonso en su libro sobre el origen de la Unión Cívica Radical, y es que Bernardo de Irigoyen va a financiar gran parte de las revoluciones, es decir, que gran parte del armamento de las revoluciones radicales salió del bolsillo de Bernardo de Irigoyen. Ahí estamos viendo el compromiso que tuvo el propio Bernardo con esta nueva empresa política, ¿no? De la década de 1890. Lo cual termina con una nueva candidatura presidencial en el año 92, ya como candidato del Partido Radical, junto a Juan Manuel Garro, un dirigente católico de Córdoba, candidatura que termina en la nada en parte por la acción del gobierno, que dice que la Unión Cívica Radical está planificando y conspirando, ¿no? Un nuevo movimiento revolucionario para poner en jaque al fin del gobierno de Pellegrini y el comienzo del nuevo gobierno, ¿no? Que va a elegirse en los meses de 1892. Lo cual, esta termina siendo la última candidatura presidencial de Irigoyen, y acá ya pasamos a lo que es el fin de su carrera política, a ver, acá llego a lo que forma parte de mi propia investigación, de la tesis de maestría, que es a partir del 1 de julio de 1896, con la muerte de Alem, Bernardo de Irigoyen va a quedar como líder de la Unión Cívica Radical, va a ser el presidente del Comité Nacional a partir de 1897, y es acá donde el Partido Radical se rompe en dos, en una convención nacional de septiembre de 1897, donde, y acá la cuestión de los Irigoyen va quizás a complicar un poco la explicación, porque el enfrentamiento que se da en septiembre del 97 es entre la facción liderada por Bernardo Irigoyen y la facción liderada por Hipólito Yrigoyen, lo cual claramente hace difícil decir irigoyenismo contra irigoyenismo, por lo cual se termina utilizando el término bernardismo versus hipolitismo, o los radicales coalicionistas
a los que respondían a Bernardo Irigoyen, y los radicales intransigentes, para hacer referencia a los que eran cercanos a la figura de Hipólito Yrigoyen. Lo cierto es que esta división del Partido Radical termina de una manera bastante peculiar, y es en una elección de Bernardo Irigoyen como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cargo que, a ver, este, si quieren, es el primer cargo ejecutivo que tiene Irigoyen en su carrera política, y estamos hablando de alguien que está asumiendo esta gobernación con casi 80 años. Lo cierto es que esta experiencia como gobernador de Buenos Aires va a ser muy difícil, va a ser una administración muy, muy complicada, con muchos obstáculos. La verdad no va a tener una gran obra de gobierno. Va a contar con la oposición no solo del radicalismo que responde a Hipólito Yrigoyen, sino de los dirigentes del mitrismo provincial. Así que eso va a dificultarle a Irigoyen gran parte de su gobernación, al punto que la única manera en la cual Bernardo va a empezar a darle un poco de sentido a su gestión es aliándose con el Partido Autonomista Nacional y sobre todo con la figura de Carlos Pellegrini, que termina siendo quien logra el acuerdo de los que eran los radicales coalicionistas que respondían a don Bernardo con los autonomistas provinciales en aquel entonces. Lo cierto es que, si quieren, esta es la primera experiencia del Partido Radical gobernando. No termina para nada bien, son 4 años muy difíciles para don Bernardo y para el grupo que lo acompañó, al punto que esta experiencia de los bernardistas como tal dura este periodo, y luego de la experiencia de Bernardo como gobernador se desintegra este grupo radical en particular. Luego de la gobernación, Bernardo ya, a ver, no queda mucho, y sin embargo, Bernardo nos va a regalar un último cargo que ocupa en su trayectoria política, y es la de ocupar la banca del Senado de la Nación, reemplazando a Bartolomé Mitre, que se retiró, ¿no? Bernardo, el joven Bernardo, ocupa el lugar de Mitre, ¿no? Que ya estaba muy grande, y va a ocupar esa banca hasta su fallecimiento en 1906. Como en parte traté de presentar a lo largo de toda esta charla, lo que estamos viendo es un personaje que está en todos lados por momentos y con 1000 funciones, desde la diplomática, desde la gestión, desde lo legislativo, desde la jurisprudencia. Y me gustaría cerrar con lo siguiente, y es, a pocos días de cumplir 86 años, y con casi 6 décadas en la función pública, el 27 de diciembre de 1906, Irigoyen va a fallecer en la ciudad de Buenos Aires. Es uno de los grandes hombres que fallece, ¿no?, en ese año 1906, ¿no? El propio Mitre, Quintana, entre otros, fallecen en ese año de 1906. Sus restos van a ser velados en la Casa de Gobierno. Y en este sentido me gustaría terminar con una cita del propio Irigoyen en su testamento, un testamento que publica Barroteveña en su biografía, en la biografía de Bernardo, porque me parece que sobre todo en un consejo que le deja Irigoyen a su hijo, a uno de sus hijos, a uno de sus 8 hijos, un dato al pasar, que es destacar 2 elementos que me parecen claves en su trayectoria política: la moderación frente a las tensiones y la búsqueda de acuerdos. Y en este sentido me gustaría cerrar con la propia palabra de don Bernardo en su testamento, donde le dice a sus hijos: si en las agitaciones políticas he tenido alguna vez resentimientos, estos nunca me llevaron a perjudicar a mis adversarios u opositores, ni en sus personas ni en sus bienes.
y aconsejo a mis hijos que si llegan a formar parte en los acontecimientos políticos del país, sean siempre tolerantes y moderados en sus opiniones y procedimientos. De esta manera, me parece que este testamento de 1906, de diciembre de 1906, de Bernardo de Irigoyen, cierra esta idea de que estamos frente a una figura del consenso, allá en 1852 o en su cierre en 1906. Sí, ahí estamos volviendo con Ana, ¿sí? Ahí estamos, creo. Yo no sé la cantidad de preguntas que tengo, pero no las voy a hacer ahora. Las tengo anotadas. Muchísimas gracias por la claridad en la presentación, como bien decías, de la vasta vida política, ¿no? Insisto, sigo insistiendo, tan poco conocida, de Bernardo de Irigoyen, y me hace gracia esto que arrancas la charla aclarando que no son parientes, que te ocupas de Bernardo y no de Hipólito, porque nos pasa a nosotros también en el museo. Nosotros es una figura que ponemos en valor en el museo, porque, y es la que por eso nos generaba tanta curiosidad, porque cómo es posible que en febrero de 1852, batalla de Caseros, hasta ese momento tengamos en cuenta 1851, pronunciamiento de Urquiza, las provincias consideraban un traidor a Urquiza, y él entre febrero del 52 y mayo va a las provincias, convence de que había que escuchar la protesta de Urquiza, que a su vez tenían que conseguir los permisos y embarcarse en el viaje. Estamos hablando de una época de que los viajes llevaban su tiempo, las comunicaciones llevaban su tiempo. Él lo logró realmente es impresionante, porque febrero, fines de febrero, vale aclarar, en 1852, y él logra que respondan positivamente para estar en mayo, que lo podemos hacer en esa gira a las provincias. ¿Qué nos podéis contar, ¿no?, sobre esa gira en particular, que es la que nosotros más nos llama la atención? Esto que mencionabas al principio, este rol acordista que tiene él, cuando mencionabas que te parecía adecuado el título que le habíamos puesto a la charla con Ana Laura en cuanto a esta figura de conciencia, que lo demostró a lo largo de su carrera. De hecho, tengo acá una carta, que es lo que tenemos que escribir en sala, también, luego de Caseros, él escribe posición en el sentido que dice de que él no ha tenido conflictos y que él puede dar cuenta de su actuar, y que otros sus contemporáneos también. Él no se tiene que ir, o sea, como que él no se tiene que ir al exilio, y que se va a dedicar a la vida mercantil y se pone a disposición. O sea, es interesante porque es una carta que no es muy larga, pero que en pocos párrafos él da cuenta de su actuar, reconoce su reciente pasado rosista, no lo niega ni reniega, y se pone a disposición. Y ahí lo que mencionabas también, de ese periodo que él se dedica a sus negocios, lo pone de manifiesto en esa carta, como para sumarte un detalle que tenemos en el archivo documental del museo. Pero bueno, preguntarte por la gira, claramente. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos de Paola, la verdad, muchas gracias Nahuel por esta impecable reconstrucción y bueno, este cierre tan interesante con este testamento que nos compartiste. No sé, Paola, si te parece, por dinámica hay una pregunta en el chat, quizá la podamos sumar, así Nahuel contesta en ambas cuestiones. Creo por lo menos hay más de una.
¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Se escucha bien, bien. Bueno, agradecemos obviamente a los colegas que están conectados y tenemos de Pedro Berardi, ante todo felicitaciones por el encuentro y la actividad y el libro. Es un placer escucharlo a Nahuel y quisiera anticipar 2 preguntas que en cierta manera están relacionadas. ¿Se me escucha a mí? Sí, sí, sí. Ah, ¿va bien? Porque, perdón, es que me está marcando que tengo débil la conexión, por eso volví a insistir. Por un lado, entonces, Nahuel, considerando la designación que le otorga Urquiza a Irigoyen como emisario en las provincias que integraban la incipiente confederación, ¿hasta qué punto en ese rol no incide la calidad de broker o intermediario en el periodo inmediatamente anterior que le permite lograr una legitimidad en esos espacios? Por otro lado, y en relación a ese aspecto, ¿cuánto nos dice ese rápido reacomodamiento en el que cambia también el peso de Bernardo dentro de una escala que pasa a ser ya la nación, sobre una periodización que permite pensar más en términos de ciertas continuidades que de ruptura? Bueno, después tenemos felicitaciones de Valentina Urolo, de Paula Hortale, y tenemos una pregunta de Valentina que dice, cuando mencionás que no hay fuentes para el primer periodo de su vida pública, ¿se lo atribuís a las funciones que cumplió? Si te parece, podemos avanzar contestando esas cuestiones. Bueno, me parece bien. Lo único que no escuché bien si era una consulta lo de Paola respecto de las giras, porque no llegué, justo se escuchó un poquito bajo ahí la intervención. ¿Se puede repetir un poquito cómo sería la...? ¿Ahí se escucha? Sí, ahí se escucha. Sí. Bueno, es que ahora yo ya tengo menos voz que al principio, pero básicamente si nos podías referenciar un poco sobre esa gira de 1852, que claramente fue exitosa, ya que él en muy corto tiempo logró convocar a los representantes de los estados provinciales para que asistan a la reunión en San Nicolás, teniendo en cuenta que la batalla de Caseros fue en febrero, la reunión de San Nicolás fue en mayo, y que bueno, hasta Caseros, el resto de la provincia, luego del pronunciamiento, a Urquiza lo consideraban un traidor. Entonces, la labor de él, la verdad que no solo fue efectiva y eficaz, sino que la verdad, como a mí me sorprende el tema de esto que mencionaba, del poco tiempo para hacer los viajes y, bueno, sus habilidades diplomáticas claramente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me parece que se pueden contestar gran parte de las consultas combinándolas, ¿no? Primero un saludo a Pedro, que está acá presente. Y a mí me parece que hay una cuestión de este Bernardo inicial, ¿no? Que responde a la pregunta de Pedro, ¿no? Y también a algo que mencionaba Valentina en su consulta, que es el de su función pública inicial, ¿no? Que repito, yo no encontré mucho todavía sobre este momento inicial de Bernardo en los 40, porque siempre se comenta que estuvo en Chile, que pasó un tiempo en Mendoza, pero es todo muy de referencias o de lo que aparece en 2 extractos biográficos. Los tengo acá, por ejemplo, que es el rasgo biográfico de Bernardo Irigoyen, candidato a la presidencia, publicado en el año 80, ampliado por uno de sus amigos. ¿Quién será su amigo? Probablemente sea Sáenz Peña o Alem, ¿no? Ya mencionados hasta el hartazgo, o Delfín Gallo, no sale de esos 3.
y el otro que es extractos biográficos del doctor Bernardo Irigoyen con motivo de su elección como gobernador de la provincia de Buenos Aires, del Comité de la Unión Cívica Radical, en el año 98, donde se repite lo mismo, ahí no hay mucha... No hay información como tal, y ahí se menciona al pasar estas dos cuestiones de un Bernardo que forma parte de la legación argentina, por ejemplo, primero en Mendoza y después en Chile, y que permanece en ese escenario hasta finales del 50. A mí me parece que eso puede explicar un poco la ausencia de fuentes en ese sentido, para empezar a responder lo que preguntaba Valentina. Por el otro lado, a mí me parece que sí hay una clara conexión respecto de esta función de intermediario, de broker, ¿no? De negociador, que venía desarrollando Irigoyen. Acá me parece que también se mezcla algo que tiene que ver tanto con su función pública, como también lo que va a ser más adelante sus negocios. Hay una habilidad en Irigoyen, tanto, repito, como político y como empresario. Es algo que se puede ver desde la década del 50, me parece. Y en ese sentido me parece que el propio Irigoyen lo utiliza a su favor y me parece que comprende el cambio de época, por otra parte. Que es esto lo que señalaba Paola, ¿no? De que no queda como rosista. Y tampoco tiene que vivenciar lo que le pasa a muchas familias que estuvieron muy cerca del rosismo. En Buenos Aires y en el interior, ¿no? En algunas provincias. A ver, incluso en la comparativa con el otro líder de la Unión Cívica Radical, el pasaje de Alem digamos, en este año 52 es dramático, porque es la muerte de su padre, ¿no? La ejecución de Alem el Mazorquero, ¿no? El padre de Leandro N. Alem. Acá vemos a un Irigoyen que logra adaptarse de manera más rápida. Que es acá, y me parece que se relaciona con lo que dice Pedro, y que me parece que es una gran característica de la personalidad política de Irigoyen, que es el adaptarse. Que no es tan bien visto en política a veces, la cuestión del adaptarse, ¿no? Esto no lo quise mencionar porque estaba como destacando la figura de Irigoyen, pero un dato, y es el mote con el que se lo conoce en la época, sobre todo a finales del siglo XIX, que es el de el pastelero, ¿no? De que hoy pastelero queda como medio en desuso, que sería una especie de panqueque, ¿no? De alguien que logra adaptarse a los tiempos, ¿no? Y que bueno, si uno ve, pasa todo el tiempo con la figura de Irigoyen. Rosa Urquiza, Roca Alem, ¿no? E incluso más adelante radicalismo, autonomismo nacional, en su retorno final, ¿no? Incluso como casi al final de su vida también uno de sus más íntimos en la Unión Cívica Radical presenta el proyecto de divorcio vinculante, que es el propio Francisco Barroteveña, y en el Senado Bernardo le vota en contra. Ahí, si quieren, uno puede pensar, está en el medio de la cuestión religiosa, ¿no? Muy católico Bernardo por otra parte, pero también es el arte de la adaptación política todo el tiempo, ¿no? También a él le ofrecen la banca del Senado pensando en ese voto, así que eso también resulta ser muy interesante y me parece que es una gran característica que tiene como intermediario constante en la negociación política, en las giras. De las giras, yo lo que encontré de la gira del 52, que también es muy breve, esto es un dato muy interesante el que señalaba Paola, que es todo este armado se da en una cuestión de meses o semanas, es rapidísimo. Yo encontré datos sobre Salta, sobre Jujuy y sobre Córdoba, creo que incluso se menciona en uno de los capítulos acá. Y no mucho más. Es más, acá un dato al pasar, uno más. Al que en su momento, por ejemplo, en una charla que tuve, le interesaba el personaje de Bernardo Irigoyen, ¿no? A Gustavo Paz.
en sus investigaciones sobre la dirigencia en Jujuy, lo encuentra a Bernardo negociando allá en el año 52. Y uno de los datos que él me da, Gustavo, es que no encontró mucho. Es decir, que está presente, se lo menciona, pero que no hay fuentes como tal que revelen un poco más, ¿no? De cuál fue más allá de destacar su participación, pero cómo se da esa negociación. Acá en las diferentes biografías aparecen como pequeñas cartas donde se habla, ¿no? De logró convencer a tal gobernador, pero no mucho más. No sé si logré responder. Y respondo un poco más a la segunda pregunta de Pedro. A mí me parece que sí, que acá vemos un reacomodamiento no solo de la figura de Bernardo, sino me parece que gran parte de la escena política de los años 50, ¿no? Que es el de, bueno, empezar a visualizar la nación. Y en ese sentido, la relación con las provincias va a ser otra, la relación con el Estado Nacional va a ser otra. Me parece que, por eso mi comentario al principio de la charla, ¿no? También esto me parece que es un punto de llegada muy importante porque detrás están las relaciones interprovinciales de la década del 30, de la década del 40, y en ese sentido me parece que hay una adaptación a los nuevos tiempos. Bien. Bueno, muchas gracias, Nahuel. Tenemos también que omití, bueno, porque estoy leyendo a la par, saludos de otros colegas, de Cecilia Guerra, Florencia Ortolani, Paula Hortales, Sol Lanteri, Mónica Esparisi, Mirta Susana Acevedo, el archivo audiovisual de Emilia, y no sé si, la Emilia, perdón, si me olvido de alguien, sí, Grupo Museonautas. A todos ellos agradecemos que estén presentes. Y pensaba recién en función de lo que señalabas, Nahuel, que también, si mal no recuerdo, Benavides tiene un influjo bastante importante, Bernardo de Irigoyen tiene un influjo bastante importante con Benavides, que es una figura fuertísima, y que lo ayuda, digamos, de hecho parece que es uno de los que logra convencerlo de la adhesión a Urquiza que tanto costaba, y también con algunos salteños como los Uriburu, recuerdo, no me acuerdo quién, creo que Quintián mencionaba en sus trabajos, así sí. Que es como una persona, creo que esto que vos señalabas de que está en todos lados y esta capacidad de intermediario y de broker se lo da este amplio bagaje y estos distintos capitales que tiene, y me quedaba pensando también en función de la pregunta de Paola, cómo también habrá advertido, digamos, en los 50 y en este viaje rápido y estrepitoso entre las provincias, la necesidad de conectar el territorio, ¿no? Y este fuerte énfasis después como ministro en generar una red de transportes y comunicaciones, como eso es sabido por todos que es una cuestión central para dinamizar la administración del Estado y la articulación de las provincias, ¿no? A nivel territorial, pero también político, económico, etcétera. Entonces, de alguna forma se ve que quedó, digamos, que esta bagaje de los 40, de los 50, le permitió leer, digamos, las necesidades más urgentes después, ¿no? No sé si tenemos, creo que no, alguna otra pregunta. Bueno, Pedro señala, gracias Nahuel por tus respuestas, es interesante esta figura también en esta etapa seminal de la configuración del Estado Nacional para pesar el peso de Buenos Aires en esa articulación. Sin dudas. Totalmente, sí. Realmente es mucho más interesante, aún conociendo más de él, de lo que pensábamos. Esto que mencionás, Nahuel, de punto de llegada, de punto de partida, de hecho, la exhibición principal se llama así, a partir de un texto, otro
colega escribió para el museo, que es Agustín Galimberti, que vos mencionaste el grupo que escribió sobre la batalla de Caseros, él está en esa publicación. Y realmente es claro eso, ¿no? El acuerdo de San Nicolás es un punto de encuentro, como decimos nosotros en el museo, pero es un punto de llegada a un proceso desde tiempos muy complejos, y a partir de ahí comienzan esto que vos mencionabas en términos de el nuevo tiempo, y que Irigoyen, fue capaz de leer rápida y claramente, ¿no? De cómo interpretó, y esto sumando esto que dice Ana, desde todos sus roles, o sea, como funcionario, como político y como productor empresario, porque el transporte y su red de relaciones, me imagino, la necesidad, esto de ver la necesidad del transporte, de la movilidad, tiene que ver con los dos roles, pero me imagino que sobre todo el movimiento de la producción, no solo de las comunicaciones, y claramente se puede inferir que la rapidez en que él logró ese consenso, ¿no? esa acción lobista que tuvo en esos primeros meses de 1852, tiene que ver con su red de relaciones, ya anterior, ¿no? Es algo que claramente él capitalizó rápidamente con los recursos de la época, comunicacionales, que logró que sea tan efectiva esa convocatoria, ¿no? que venía costando tanto. Así que bueno, por mi lado, no sé si creo que no tenemos, Ana, más preguntas. A ver, me fijo, pero creo que no. Por mi lado, agradecerte este tiempo, esta dedicación, esta claridad. El archivo de la casa está abierto para que lo vengas a ver. Espero haberte motivado con la perlita que te conté de la carta. Pero bueno, y venir a conocer el museo, el equipo y las colecciones. Abro la invitación a todos los que nos están acompañando, agradecerles también por este tiempo, esta dedicación, la atención y la participación. Como por suerte, estos recursos tecnológicos nos permiten que este contenido, este material quede en el canal de YouTube del museo para que siga reproduciéndose más allá de que se pudo hoy en este momento conectarse la gente. Así que agradezco también esa situación y saludo a los próximos asistentes virtuales que tendremos y que no conoceremos, y que se acerquen al museo a conocer las colecciones. Y bueno, están todos invitados a que podamos seguir pensando juntos, produciendo contenidos juntos, de cada uno desde sus lugares de trabajo, de investigación o ámbitos académicos, y con las colecciones y los archivos del museo. Así que muchísimas gracias y los esperamos. Claro que sí, bueno, me sumo solamente al agradecimiento especial a Nahuel, realmente ha sido un placer todo lo que nos has contado, hemos aprendido mucho y hemos comprendido mucho mejor a esta figura que bueno, que evidentemente hay que seguir explorando y que falta mucho por conocer, pero que tu tesis realiza un aporte fundamental para explicar, digamos, también la construcción política de la Argentina en el largo plazo. Así que, bueno, muchas gracias también, creo que ya lo dijo Paola al inicio, pero a Mariano, Sofía y a todo el equipo que está ahí con la técnica del museo y que permite estas cuestiones. Gracias nuevamente a los que nos están escuchando y bueno, no más que eso, solo saludar. Y nos comprometemos a colaborar con la búsqueda de documentación sobre Bernardo de Irigoyen, ya que nosotros estamos buscando en todos los archivos por distintos temas que nos van convocando. Estaremos atentos a ver si encontramos fuentes nuevas que te puedan servir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Noel. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias por haberse conectado.
Gracias, Ana, un placer como siempre. Nahuel, un gusto conocerte. Y que terminen todos hoy muy bien este día. Y bueno, celebremos que mañana la Casa del Acuerdo cumple 87 años de apertura al público. Así que todos invitados a venir a recorrer sus salas en la Casa Histórica, a visitar la biblioteca. Están las visitas de trastienda abiertas con las maravillosas los depósitos visitables que tenemos, son las áreas de reserva técnica donde resguardamos el patrimonio, y conocer el trabajo que hace este maravilloso equipo de la Casa del Acuerdo para preservar el patrimonio que tenemos en Guarda. Así que todos invitados. A los que no pudieron ir, vayan, porque realmente es espectacular y los van a recibir muy bien y tiene un montón de cosas súper interesantes para pensar y para compartir. Así que bueno, felicitaciones por este nuevo aniversario. Gracias. Nos vemos.